Lo que quizás sea lo más fascinante, aunque extremadamente sombrío, del caso de Steven Steiner, son los hechos que tendrían lugar tras su reaparición en una comisaría de policía de California en 1980, tras haber estado desaparecido durante más de 7 años. El 4 de diciembre de 1972, Steven, de 7 años, caminaba solo hacia la casa de su familia en Merced, California, cuando lo convencieron de subir al automóvil de Kenneth Parnell, quien se hacía pasar por ministro. Steven ingenuamente creyó la mentira de Parnell, quien en verdad se trataba de un despiadado abusador. Parnell llevó a Steven a una cabaña y le dijo a su joven víctima que el tribunal le había otorgado la custodia legal de él. El hombre cambió el nombre de Steven a Dennis Gregory Parnell y comenzó a criarlo públicamente como su hijo mientras abusaba de él a puerta cerrada. A lo largo de los años, los dos vivieron en varios lugares de California y Steven asistió a la escuela. Pero el niño secuestrado nunca le dijo una palabra a nadie sobre las agresiones que estaba sufriendo. Para cuando Steven era un adolescente, Parnell deseaba un niño más pequeño. Y después de que Parnell trajo a otro niño secuestrado a la casa, Steiner se sintió incitado a escapar con el niño de 5 años, afirmando más tarde que no podía permitir que otro niño pasara lo que él tuvo que vivir. La noche del 1 de marzo de 1980, escapó con él mientras su captor estaba en el trabajo. Juntos, los dos niños hicieron autostop alrededor de 40 millas hasta Ukiah, donde Timothy vivía con sus padres, y fueron al departamento de policía. En un comunicado en la estación, el adolescente escribió: «Sé que mi primer nombre es Steven». Parnell fue arrestado y declarado culpable en 2 juicios separados por el secuestro de los niños. Recibió una sentencia de 7 años, el máximo permitido por la ley de California en ese momento, y fue liberado después de 5. En 1989, después de ganar la atención nacional por su participación en el arresto de Parnell, Steven Steiner murió en un accidente de motocicleta cuando solo tenía 24 años. Como si esto no fuera desafortunado, en los años siguientes, sería el hermano de Steven, Cary, quien estaría en las noticias. Esta vez, sin embargo, a diferencia de ser visto como un héroe nacional que realizó actos de valentía frente al peligro y la criminalidad como lo había sido Steven, Cary enfrentaba múltiples cargos de asesinato en primer grado, por los cuales sería condenado. Fue sentenciado a muerte en 2002. Al parecer, Cary dijo que quería que se hiciera una película de la semana sobre sus crímenes, al igual que la película que se hizo sobre la terrible experiencia de su hermano. En 1885, William Bates se graduó en medicina en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia en Nueva York. El Dr. Bates se convirtió en un cirujano ocular exitoso y muy respetado en Nueva York, donde fue instructor de oftalmología en el Hospital y la Escuela de Medicina de Posgrado de Nueva York desde 1886 hasta 1891. Pero William también protagonizó uno de los casos más extraños de desapariciones, seguida de una reaparición igualmente extraña, que aparentemente se desvanecería en el aire de la ciudad de Nueva York en agosto de 1902. Dejó una breve nota para su esposa en la que decía que fue llamado fuera de la ciudad para algunas operaciones importantes y que estaba contento de obtener tanto dinero para todos nosotros. Además, escribiría los detalles más tarde, y con eso él se marchó. Lo que quizás sea curioso, además de la manera apresurada en la que aparentemente se fue, es que ya era un hombre de considerable fortuna, lo que hizo que su línea de estar contento de recibir tanto dinero fuera un poco extraña. No volvería ni escribiría como había prometido. Después de varios días, su esposa usaría a los amigos masones de su esposo para tratar de localizarlo, lo que, especialmente considerando los tiempos, quizás fue clave para hacerlo. Después de que su imagen y detalles viajaran a través de las logias en Estados Unidos y en lugares tan lejanos como Europa, la señora Bates recibiría información de que William estaba en un hospital de Londres, además de que no estaba bien. Se veía demacrado, delgado y con ojos profundamente hundidos.
Extrañamente, a pesar del acceso a fondos en una cuenta bancaria de Londres, parecía estar sufriendo de desnutrición. Aún más extraño, cuando la señora Bates llegó a Londres, William afirmó no reconocerla ni recordarla. Sin embargo, accedió a quedarse con ella en su hotel para que su memoria pudiera regresar. Inicialmente, todo parecía estar bien. Incluso recordaría que le pidieron que zarpara de Nueva York varias semanas antes y operó a un paciente con absceso cerebral. Sin embargo, solo 2 días después, abandonaría el hotel y desaparecería una vez más. Esta vez, al menos en lo que respecta a su esposa, se fue para siempre. Fallecería en 1907, aún buscando a su marido enfermo. Un colega médico y amigo localizaría a Bates en Grand Forks, Dakota del Norte, en 1910, trabajando en un consultorio de oftalmología de su propiedad. Eventualmente regresaría a Nueva York con su amigo, formando una sociedad juntos. Sin embargo, Bates nunca recuperaría, al menos según él, los recuerdos de su vida antes de esa misteriosa llamada en 1902. Tampoco recordaría lo que le había sucedido. En febrero de 1978, Stephen Kubacki era un estudiante en Hope College, una pequeña universidad cristiana privada ubicada al lado suroeste del lago Michigan, cuando desapareció de la vista de sus seres queridos. Se había ido solo a una expedición de esquí de fondo con la intención de quedarse 1 o 2 días, pero nunca regresó. Dejó un rastro de huellas de 20 yardas en la nieve que se extendía más allá de la orilla del lago. El camino de un solo sentido terminó abruptamente, lo que llevó a los investigadores a inferir que Kubacki pereció en algún lugar debajo de una gruesa capa de hielo intacta en ausencia de otras señales. Más tarde ese día, descubrieron su mochila en la misma zona que sus esquís. No hubo más evidencia o indicación de Stephen. Parecía haberse desvanecido en el aire. Stephen se acercó a la casa de su padre el 5 de mayo de 1979. Tocó el timbre y se sorprendió al descubrir que había estado fuera durante tanto tiempo. Stephen admitió a su padre que tenía pocos recuerdos. Se había despertado en Pittsfield, a 40 millas de la casa de su padre, acostado y desnudo en un prado. Llevaba una mochila diminuta con mapas que no eran suyos. No recordaba lo que había ocurrido en los 14 meses anteriores. ¿Es posible que haya estado en coma durante tanto tiempo y que vagó por el país como otra persona? Según otros, fue víctima del Triángulo del Lago de Michigan, un área con fenómenos similares al Triángulo de las Bermudas. Barcos y aviones que desaparecen, navíos fantasmas y ovnis. ¿Fue acaso Stephen secuestrado y abandonado en Massachusetts por un ovni? ¿O sufrió un coma o amnesia de 15 meses y deambuló sin rumbo fijo? Los reporteros le preguntaban continuamente si hablaría con alguien. Dijo que no estaba obligado a hacerlo, porque no tenía problemas psiquiátricos y no tenía nada que decir sobre el tiempo que estuvo desaparecido. Uno de los casos más recientes de desaparición y reaparición extraña ocurrió el 22 de septiembre de 2002 en Arkansas. Esa tarde, los hermanos Eddie Hoff y Linda Arteaga partieron para un día de caminata en los bosques de la región. Sin embargo, cuando Eddie regresó solo, alegando haber dejado a su hermana en la casa de un pariente, algo pareció andar mal. Más aún cuando se descubrió que la mujer de 53 años no estaba en la casa del pariente como había afirmado Eddie. Eddie, aparentemente sin reconocer lo que había sucedido, ahora estaba confundido y un poco desorientado, por decirlo menos. Se organizó un grupo de búsqueda y finalmente se descubrió a Arteaga en un lugar aparentemente aleatorio en medio del bosque profundo. Es más, parecía sorprendida y desconcertada por el incidente que se había desarrollado y la había llevado a ese lugar. Más tarde afirmaría, aunque los detalles eran turbios en el mejor de los casos, que su hermano había sufrido algún tipo de lesión y que ella se había ofrecido como voluntaria para buscar ayuda.
Luego diría que mientras caminaba por el bosque, se encontró con otros excursionistas que, por más que lo intentara, simplemente no parecían poder escucharla cuando los llamaba. Aún más inquietante, sería testigo de extrañas figuras sombrías que parecían estar observándola desde los árboles y arbustos. Lo siguiente que supo fue que escuchaba al grupo de búsqueda llamándola por su nombre. Este incidente bastante extraño sigue sin explicación.